Mi nombre es Sandra Patricia Romero, pertenezco al CEAP de Facatativá y estoy estudiando la tecnología en producción agrícola. La actividad cero consiste en reconocer la microbiología y sus contribuciones en la agricultura sostenible. ¿Qué estudia la microbiología y por qué es importante? La microbiología estudia el funcionamiento, la diversidad, hábitat, influencia del medio natural y evolución de los microorganismos, en especial a las bacterias. Su importancia radica en que la microbiología realiza estudio para entender cómo se comportan los microorganismos y la interacción con el medio natural. De esta forma se puede aplicar los conocimientos adquiridos en beneficios de la sociedad y del medio natural. ¿Cuál es la diferencia entre los microorganismos procariotas y los eucariotas? Las principales diferencias de los organismos procariotas y eucariotas es que en los eucariotas poseen membrana nuclear, mitocondrias, aparato de Golgi, no posee pared celular a excepción de los hongos y en procariotas carecen de estos organelos a excepción de la pared celular que se encuentra presente en estos microorganismos. ¿Cuál microorganismo comprende los eucariotas y cuáles los procariotas? Organismos eucariotas: animales, hongos, ciliados, flagelados, microporidios. Organismos procariotas: bacterias verdes no del azufre, bacterias gram positivas, proteobacterias, cianobacterias, bacterias verdes del azufre, Dermatoga, Aquiflex. Explique las 7 propiedades de las células microbianas. Las células microbianas tienen las siguientes características: poseen pared celular, citoplasma, membrana citoplasmática, nucleoide, tiene metabolismo y motilidad. ¿Qué factores controlan la abundancia y diversidad de las poblaciones microbianas? Los factores que controlan la abundancia y la diversidad de las poblaciones microbianas son los recursos como el alimento y los factores químicos y ambientales como pH, presencia o ausencia de oxígeno, temperatura, etc. ¿Cómo se clasifican los microorganismos de acuerdo a las condiciones de su hábitat o el ambiente en que viven? Los microorganismos se clasifican según su hábitat en los que se desarrollan. Son escasos las poblaciones de los microorganismos que viven en hábitats que los seres superiores pueden vivir y desarrollarse. Estos microorganismos son los aerobios, que se caracterizan por vivir en presencia de oxígeno, es decir, necesitan oxígeno para realizar sus procesos metabólicos. Otro grupo de microorganismos desarrollan sin la presencia de oxígeno, es decir, no necesitan oxígeno para realizar su proceso metabólico. La mayoría de los microorganismos conocidos viven en condiciones de hábitat extremas para un organismo superior. No podrían sobrevivir. A estos microorganismos se les conoce como extremófilos. Las principales características de estos microorganismos que pueden vivir en hábitats extremos como presiones altas, en pHs muy bajos o altos, altas y bajas temperaturas, alta salinidad. Los microorganismos ammobios pueden vivir en la
atmósfera y los microorganismos hidrobios viven en la agua, puede ser agua dulce o de mar. ¿Cómo se clasifican las bacterias de acuerdo a su forma y agrupación? Las bacterias tienen una formología específica. Hay bacterias de forma redonda u ovoide. Bacterias como formas de cilindros llamadas bacilos. Bacterias como formas de espirales llamadas espirilos. Cada tipo de bacteria se forma en grupo, son geometrías específicas. Ejemplo de estas son los cocos que realizan una cadena entre ellas. También hay grupos de bacterias que se llegan a formar como cubos tridimensionales y otros forman racimos. ¿Dónde se encuentran los microorganismos en la Tierra o cómo se encuentran distribuidos en los diferentes hábitats? Los microorganismos se encuentran en tres principales hábitats. Microorganismos acuáticos. Estos microorganismos, su hábitat es todo lo relacionado que contiene agua. Ejemplo de estos hábitats son el mar, lagos, hielo, fuentes termales. Microorganismos terrestres. Estos microorganismos se encuentran en el suelo y subsuelo a gran profundidad. ¿Cómo se beneficia la agricultura de los microorganismos? Los microorganismos tienen un gran beneficio para la agricultura porque los microorganismos intervienen en el ciclo de elementos que son esenciales para la vida de las plantas. Ejemplos de estos son las bacterias que intervienen en el ciclo del nitrógeno, las bacterias que intervienen en el ciclo del azufre, etc. ¿Por qué es importante la bioremediación microbiana en el suelo? La importancia de la bioremediación en el suelo permite la descomposición de elementos contaminantes que pueden afectar el medio natural en elementos que no poseen riesgo de daño ambiental. Para esto se utiliza bacterias que a través de las enzimas que producen se logra descomponer los elementos contaminantes. ¿Qué estrategia de bioremediación le llama la atención y por qué? Las estrategias de bioremediación que me llaman la atención y que puedo aplicar en la región es el compostaje. Como esta técnica se realiza degradación, por ejemplo, de materia orgánica, de restos de cosecha y luego poderlas utilizar como abono en nuevos cultivos, ayudando a mantener la salud del suelo. Seleccione el microorganismo de la tabla 2 que podrá solucionar un problema asociado al suelo en su región. Y mencione brevemente cómo sería la acción microbiana de este microorganismo. Uno de los principales contaminantes que se han utilizado en la agricultura en la región son los insecticidas y nematicidas a base de carbamatos. Este compuesto químico se ha empleado por mucho tiempo para el control de plagas. Las bacterias Bacillus anotoarter se pueden emplear en la descontaminación de los carbamatos presentes en el suelo al oxidar el compuesto.